¿Cuántos están contentos en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Bueno es poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Puede colocarse en su lugar, estimado hermano, estimada hermana. Creo que estamos en buen tiempo para recibir la palabra de Dios después de entonar cántico a Él. Amén. Y hoy quiero compartir un tema que he puesto como título: vida abundante. Amén. ¿Cuántos creen que Dios quiere que vivamos una vida abundante? Amén. Y vamos a iniciar leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 10, que dice lo siguiente: el ladrón viene para matar, para robar, pues ha venido para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí encontramos dos formas de vivir. Y las dos formas de vivir están influenciadas por el enemigo y por Dios. La influencia del enemigo en nuestra conducta es llevarnos a que la vida sea destruida, las relaciones de familia, las relaciones sociales, sea destruida. Pero la intención de Dios es que tengamos vida en abundancia. ¿Es así o no es así? Es lo que el texto está diciendo. Pero como aquí estamos los que hemos determinado vivir la vida abundante, vamos a conocer algunos aspectos de ella. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versos 9 al 11. Y aquí hay una revelación de la palabra para nosotros de parte del apóstol, por supuesto con la inspiración divina. Y quiero que me acompañen a leer todos juntos, por favor. ¿Qué dice? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, la búsqueda de una vida abundante siempre ha sido el anhelo y la propuesta de todas las generaciones en la historia. Todos quieren vivir una vida abundante. Pero la pregunta es, cuando hablamos de vida abundante, inmediatamente ¿con qué lo asociamos? Ese es el punto. A ver, ayúdenme, por favor, vamos a predicar juntos en esta noche. ¿Cuál es la vida abundante? Que cuando decimos vida abundante, ¿qué pensamos? El sistema en el que vivimos nos ha infundado en la mente que la vida abundante tiene que ver con el cash, ¿verdad? Porque si usted tiene plata, hace lo que se le da la buena voluntad, ¿cierto? Hace lo que se le da la gana, porque con plata compra lo que aparentemente quiere. Eso es lo que nos ha vendido el sistema. Es lo que el planeta en el que vivimos nos ha metido. Vida abundante, tener plata, tener títulos y tener posición. ¿Es así o no es así? Entonces, es una forma errada, porque eso no es vida abundante, es vida común y corriente, de acuerdo a lo que se vive en el mundo. Hace una semana, 2 semanas atrás, veía una noticia que quizás usted también la vieron, de un señor que le dicen alias Pipo. ¿Cuántos recuerdan ese famoso alias Pipo? Que dice que Pablo Escobar no le da ni a los tobillos. Este Pipo es mucho más terrible que el famoso Pablo Escobar de Colombia. Este hombre se cambió 7 veces de rostro. Le mandó a hacer cirugías para que no lo identificaran. Ha asesinado hasta más no poder.
Porque cada vez usted ve que agarraron a un jefe, y yo digo, ¿cuántos jefes, hermano? Pero ese señor es el propio jefe de ellos, con propiedades en Dubái, propiedades en Europa, con yates, con todo lo que usted se puede imaginar, pero hoy está preso. Lo que alguno pudo llamar vida abundante, le pregunto, ¿será que eso es vida abundante? No. La plata la ha visto usted, los títulos los ha visto usted, si no los ha logrado, lo ha celebrado de otros. Pero aquí la promesa de Dios para sus hijos y los que quieren entrar en la vida abundante es cosas que el pipo no ha visto, cosas que al corazón del pipo no han llegado. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Escuche, Dios no las tiene pensadas, Dios las tiene preparadas. Y las tiene preparadas para un grupo exclusivo. ¿Quién es ese grupo? Le pregunto a usted, ¿quién es ese grupo? No lo digo yo, lo estábamos leyendo. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Y yo estoy convencido que hoy estoy con ese público, los que amamos a Dios. Así que los que amamos a Dios, Dios tiene preparadas cosas que en lo natural ni la ciencia ni nadie se ha imaginado. Yo creo que usted se debe emocionar por eso. Pero digo, Jairo, parece que hoy no hay emoción, hermano. Pero vamos a ver algunos pilares importantes para poder tener una vida abundante. Proverbios capítulo 24, versos 3 y 4. Aquí hay una declaración poderosa de algunos tips o principios para nosotros. Vamos a leerlo. ¿Qué dice la palabra? Proverbios 24, 3. ¿Qué dice? Vea conmigo. Con sabiduría, ¿qué pasa? Se edifica la casa. Con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado. ¿Cuáles son las tres cosas o los tres pilares para construir una vida abundante? Número 1, sabiduría. Número 2, prudencia. Y número 3, ciencia. ¿Cuántos quieren trabajar en la consecución de esas tres cosas? Porque está hablando que con eso se puede llenar las cámaras, no de cualquier bien, de todo bien preciado, de todo bien anhelado, de todo bien que tiene verdadero valor. Y entonces vamos a comenzar a trabajar en esta noche sobre estos tres pilares importantes. Número 1, la sabiduría. La sabiduría, alguien que me describa qué es la sabiduría. ¿Qué entendemos por sabiduría? Porque a veces porque alguien obtiene un título universitario dicen, uy, ese sí es sabio. No, señor. Eso no es sabiduría, eso es conocimiento. Sabiduría y conocimiento son dos cosas diferentes. Y aquí lo está diciendo con conocimiento. Se edifica, no dice así. ¿Qué dice? Con sabiduría. Dígale al que está al lado suyo, el conocimiento se obtiene en la academia. La sabiduría se obtiene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Conocimiento se obtiene en la academia, sabiduría se obtiene de Dios. ¿Pero qué es la sabiduría? La sabiduría es la habilidad de ocupar bien el conocimiento, administrar bien lo que se conoce. Porque hay gente que tiene mucho conocimiento. Conozco doctores en leyes, doctores en medicina consumiendo drogas. ¿Estamos aquí? ¿Conoce a alguien así? ¿Se ha enterado de alguien así? Yo sí, conozco a muchos. Mucho conocimiento, pero poca sabiduría. Y lo que conocen no lo aplican correctamente. Pero ¿cómo trabajamos entonces para la obtención de sabiduría? Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios.
Así comienza la sabiduría, temiendo a Dios. Y cuando hablamos de temor, no es temor de miedo, no es de asustarse. Hablar de Dios por un Dios que es un juez que manda a la gente al infierno. No hay que pensar en ese Dios de esa manera. Hablar de temor es un temor reverente, es decir, de reverencia, de respeto, de honra hacia Dios. Y está diciendo, ese respeto, esa honra hacia Dios es sabiduría. Porque hay gente que puede tener muchos títulos universitarios, pero se comportan como estas personas. ¿Y sabe por qué? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hacen los insensatos? Desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza y desprecian la amonestación. Amén. Cada vez que nosotros venimos a una reunión como esta, todas estas tres cosas son impartidas desde el altar: sabiduría, enseñanza y amonestación. Pero hay gente que desprecia. ¿Cuántas veces usted ha invitado a alguien a un lugar como estos y ha encontrado rechazo hacia eso? ¿Le ha pasado a usted o no? ¿Para qué? Ese cuento de evangelistas, hermanitos, ¿para qué? Desprecian, son insensatos. Y por eso la insensatez los consume y la vida está llena de insensatez. Entonces entendemos que hay tres pilares para una vida abundante. ¿Cuáles son? Sabiduría, prudencia y ciencia. El principio de la sabiduría es temer a Dios. Pero y ahora, ¿cuántos quieren que esa sabiduría se deposite, se asiente en abundancia en su vida? ¿Cuántos la quieren? Estamos entendiendo que es un pilar importante. Pero ahora, ¿cuántos la quieren? Entonces vamos a mirar qué pasa con eso. Santiago capítulo 1, verso 5. ¿Qué dice la palabra frente a esto? Lea por favor. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Escuche esto. Dios está con la puerta abierta para derramar sabiduría. Solo se necesita que nosotros reconozcamos que nos falta y que la pidamos. Y Él está dispuesto a entregarla abundantemente y sin reproche. Y con la sabiduría vamos a alcanzar las cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, ni han subido al corazón del hombre. ¿Y qué tengo que hacer? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. ¿Y de qué manera va a responder? Con cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, que todo está a la disposición de nosotros, pero necesitamos trabajar en la consecución de esas cosas. Pilar número 2, prudencia. Primero, con sabiduría se edifica. ¿Cuántos quieren edificar su familia, su negocio, su empresa, sus relaciones sociales? ¿Cuántos quieren edificar con sabiduría? Amén. Con sabiduría se hace. Pero podemos edificar, pero si no afirmamos lo que edificamos, se puede derribar. Por eso se necesita prudencia para afirmar la casa. Amén. ¿Cuántas veces hemos sido tentados a actuar con imprudencia? O yo diría más bien, ¿cuántas veces hemos actuado con imprudencia? Cuando alguien, un ejemplo, vamos en el camino y de pronto un carro pasa que casi nos pisa, sobre todo ahora esos delivery, que pasan, hermanos, pero como locos en esas motos. Adelantan por la derecha, por todos lados, se meten, no respetan el semáforo, y uno como conductor de vehículo cada rato, qué sustos tan terribles, ¿verdad? Terrible. ¿Eso se llama qué? Lo que ellos hacen, ¿cómo se llama? Imprudencia. Cualquier momento un vehículo les produce un accidente, y no es porque el del vehículo lo haga, es por la imprudencia de ellos. Entonces, hermano, la prudencia tiene que ver con
pensar las cosas antes de hacerlas. Mi padre tenía un dicho para los hijos y nos decía: cualquier cosa que usted haga, primero conecte el cerebro antes de poner a funcionar la lengua. Es decir, no hable por hablar, no suelte la lengua con el impulso emocional que tenga. Primero medite si lo que va a decir edifica o destruye. Eso se llama actuar con prudencia. Y aquí hay algo que les quiero regalar a ustedes en la vida para que aprendan a actuar con prudencia. La mayoría de los que estamos aquí probablemente no conocemos la mitad de la Biblia. O quizá la hemos leído pero como un periódico, pero no la retenemos mucho. ¿Es así o no es así? Entonces, hermano, el no conocer la Biblia es el mejor manual de la sabiduría, el mejor manual de la prudencia y el mejor manual para la ciencia. Pero el no conocerla nos lleva a cometer actos que no son sabios, actos de insensatez, nos llevan a cometer actos de imprudencia y probablemente poca ciencia en lo que hacemos. Pero yo recomiendo en mis consejerías a las personas que están llegando a la iglesia o a la misma iglesia que no conoce mucha Biblia, que toda acción que nosotros realicemos la procesemos con 3 preguntas. Un ejemplo: alguien que lo invitan a embriagarse. ¿Quién de los que está aquí alguna vez ha sido invitado a tomarse una pilsen? Levánteme la mano. A alguien que lo hayan invitado alguna vez, tomémonos una pilsen. Levánteme la mano. Gracias a Dios, ustedes no son tentados, hermano. Ustedes ya están en el cielo. Pero en el planeta de los humanos hay muchas ofertas. Oye, hermanos, en el planeta de los humanos hay ofertas. ¿Cuántos jóvenes que están aquí no le han dicho: vamos a conseguirnos unas nenas al norte? Ahorita no levantan la mano, pero de seguro esas tentaciones han venido, ofertas. ¿Cierto que sí? Y entonces cuando uno está frente a algo, cualquier cosa que sea, hay que filtrarlas con sabiduría y prudencia con 3 preguntas. Pensemos en el tema de la embriaguez. Alguien le dice: vamos a tomarnos una cerveza, pasémosla bien, es lo que le van a decir. ¿Sí o no? Vamos a pasarla bien. ¿Y cómo llaman ellos pasarla bien? Tomando, bailando, y para los varones mujeriando. ¿Sí o no? Eso es pasarla bien. Pero esa invitación de pasarla bien, primero preguntémonos 3 cositas. Número 1, ¿eso que voy a hacer le agrada a Dios? No necesita saberse la Biblia. ¿Qué le responde su conciencia? ¿Qué le responde? No necesita llamar al pastor. No necesita saber qué dice la Biblia. No necesita, porque Dios dejó algo que se llama Espíritu Santo, que es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y que trabaja en nuestra mente? Entonces no necesita llamar a alguien. Le hacen una propuesta de ir a embriagarse. Primer pregunta: ¿eso le agrada a Dios? ¿Qué cree que responde tu mente? Por favor, ayúdenme. Hermano, si uno los viera en la calle, cómo gritan y cómo hablan, no, aquí se quedan mudos, hermano. ¿Qué le responde su mente? No, ¿verdad? Pero a mí no me importa Dios, me resbala, soy ateo. Ok, respetable. Haga la segunda pregunta: ¿eso que voy a hacer me edifica a mí? ¿Qué le responde? Estoy hablando de la misma línea de ir a embriagarnos. ¿Eso me edifica a mí? ¿Qué cree que le responde su propia mente? No. Eso quiere decir que el semáforo ya se puso en amarillo y está a punto de pasar a rojo. Pero a la final, chulla vida. Yo hago con mi vida lo que a mí se me da la gana. Ok.
Haga la tercera pregunta. ¿Eso que voy a hacer edifica a la gente que me rodea? ¿Qué cree que le responde la mente? No, ¿verdad? Hermano, si no le agrada a Dios, si no me edifica a mí, y si no edifica a los que me rodean, perdónenme, ¿qué bestialidad voy a hacer? ¿Aló? Toca al que está dando suyo y dígale: sabiduría, por favor, sabiduría. Necesitamos ser sabios. Y el Señor nos dice: sé sabio y entendido. La prudencia, ser prudente, no responder de manera emocional o impulsiva. Los impulsos siempre son traicioneros. Y sobre todo nosotros somos personas que fácilmente nos airamos. Por cualquier cosa nos airamos. ¿Es así o no es así? ¿O solo el pastor le pasa eso? Somos rápidos, volátiles, en que se salga el genio. Somos como la lámpara de Aladino, que tan pronto se brota, sale el genio. ¿Es así o no es así? Inmediatamente se sale el genio. Y cuando se sale el genio, ¿cuál es la manera de responder a los estímulos externos? Le pregunto, ¿cuál es normalmente la manera de responder ante ese estímulo que nos produjo ira? Se acabaron los aleluyas, ¿verdad? Ahí ya no es Dios te bendiga, hermanito, qué lindo que eres. Ahí ya no, te desgraciado hijo de tantas. Y comienzan a hacer fila todas las groserías para ser expulsadas. ¿Es así o no es así? Todas las que usted se sabe le hacen fila ahí. Pero usted determina: o eres prudente o eres insensato. Iglesia, mírenme bien, ¿están viendo? Hasta brilla la cabeza. Hermano, este que ustedes ven aquí, creo y casi que me atrevo a asegurar que es la persona que más groserías se sabe. ¿Sabe por qué? Porque yo viví 16 años en Venezuela y me aprendí todas las groserías venezolanas que usted todavía no se las sabe. Porque me sé todas las groserías colombianas. Y hace 17 años estoy aquí y ya me aprendí un poco de groserías ecuatorianas. Ya me las aprendí. Y no es que me inscribí para aprenderlas. Es que en el caminar del diario vivir uno las escucha. Y cuando uno las escucha, Dios nos dio algo que se llama memoria. Entonces en la memoria, todo lo que ocurre alrededor, todo lo que se ve, hay memoria de vista, hay memoria de lo que se escucha. Y queda un registro, un vademecum guardado de todo lo que hemos vivido. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando se va de viaje y va a hacer una carretera desconocida, de pronto la asocia con otro pasaje. Las curvas se parecen mucho. A mí me pasa, voy por ejemplo bajando de Santo Domingo, de Aloa a Santo Domingo, inmediatamente me siento en Venezuela bajando de Colón para La Grita. Muy similar las vías. Y uno inmediatamente relaciona porque hay un registro en la memoria de las cosas. Entonces, hermano, todas esas groserías están registradas y cada que hay un estímulo externo que nos dispara la ira, ese disparador de iras, todas las groserías hacen fila. Y en mi caso, las venezolanas, las colombianas y las ecuatorianas, hay revueltas. Pero hay un detalle: todas pueden estar aquí, todas pueden estar haciendo fila para ser expulsadas, pero tenemos que ser sabios y prudentes. Amén. ¿Aló? Amén. Porque con sabiduría se edifica, pero con prudencia se afirma. ¿Aló? Dígale que está al lado suyo: no es solo sabiduría, se necesita prudencia. Amén. ¿Y qué más sigue diciendo la palabra?
Sabiduría con ella se construye, la prudencia afirma y la ciencia llena las cámaras de todo bien preciado. Hermano, cuando Salomón habla esto, está diciendo que para una vida abundante estas tres cosas son indispensables en la vida de una persona. Y ahora hablo de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Muchos rechazan la ciencia, pero la palabra nos está diciendo que la ciencia produce resultados. Y si la palabra nos está diciendo es porque la ciencia es importante. Pero a veces nos volvemos religiosos y nos volvemos satánica la ciencia. Y no es así. La ciencia nos ayuda porque con ciencia se llenan las cámaras. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren ciencia en su vida? Amén. Algunos de uy, no, a estas alturas de la vida para ser científico está grave. Pero vamos a leer la palabra. Porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón, ya están como preparadas para los que lean. Éxodo 31, verso 1, en adelante hasta el 5. Observe esto, iglesia. ¿Qué dice la palabra? Habló Jehová a Moisés diciendo. Vamos a ver qué fue lo que dijo Jehová a Moisés. ¿Qué dijo? Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Ojo con esto. Y le he llenado del Espíritu de Dios. ¿Con qué lo llenó? Sabiduría, inteligencia y ciencia, y en todo arte. Sigamos leyendo. Para inventar, para diseñar, para trabajar en oro, plata y bronce, y para engaste y artificio de piedras, para engastarlas en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. ¿Qué fue lo que hizo Dios a Bezaleel? Le dio un espíritu de sabiduría, le dio un espíritu de ciencia, de inteligencia, y le dio un espíritu de invención y de arte. ¿Cuántos creen que el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy? Amén. ¿Y cuántos creen que las cosas escondidas están reservadas para los que le aman? Así que a veces nosotros pensamos que la ciencia solo se encuentra en la universidad, pero a los hijos de Dios, Dios tiene reservada la ciencia más poderosa. Amén. ¿Cuántos quieren levantar la mano y decirle, Señor, yo quiero esa ciencia? Imparte de tu espíritu en mi vida, sopla en mi vida en esta noche, para que los diseños, el arte, la invención sean parte de mi vida. Amén. ¿Usted cree que es posible? ¿Qué dijo el Señor? Clama a mí y te enseñaré. ¿Qué le parece eso? Interesante, ¿verdad? Pero ahora le pregunto a usted, ¿cuántas veces en la vida usted se ha levantado en la mañana y en la oración primaria del día ha levantado las manos, pero no para decir, Señor, aquí estoy, sino para decir, Señor, que estas manos reciban la habilidad de la invención, del arte, de la inteligencia? ¿Cuántos han hecho eso alguna vez en la vida? ¿Seguro usted lo ha hecho? De levantar las manos y decirle, Señor, ponga ese espíritu en estas manos. Pero el Señor está diciendo, clama a mí y yo te respondo. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Él tiene el mismo poder, tiene el mismo espíritu, solo necesita gente que le ame. Amén. Entonces, este personaje llamado Bezaleel fue notorio. Ayer me invitaron las mujeres de nuestra iglesia, el ministerio de damas. Estaban cerrando la clausura del trabajo que han realizado el año y fueron a un lugar de esparcimiento para pasar juntas y celebrar el año. Pero dijeron, queremos que usted venga a bendecirnos con una palabra.
Y de toda esa palabra, yo les hacía una pregunta. ¿Su vida está sirviendo de inspiración a otros? Porque si no inspiramos a otros, nuestra vida es normal. Nuestra vida es ordinaria. Y Dios nos llamó porque la vida abundante inspira a otros. Dios nos llamó para inspirar. Ahora la pregunta la traslado del escenario de las mujeres de ayer a hoy, a los de la iglesia La Florida. ¿Su vida está inspirando a alguien? ¿Será que en su casa usted sirve de inspiración para los suyos? O más bien están diciendo, oye, me toca, Señor, denme paciencia para soportarle. Tenemos que trabajar para inspirar a otros. Que los primeros que nos admiren sean los de la casa, porque ellos son los que verdaderamente nos conocen. A los demás les podemos aparentar, a los demás les podemos mostrar una fachada, pero los de la casa son los que saben de qué patita cogíamos. Pero la pregunta es, ¿estamos sirviendo de inspiración para los nuestros en el círculo cercano? ¿O será que ellos tienen mucho que decir de nosotros? ¿Sabe cómo se logra ser inspiración para otros? Con sabiduría, con prudencia y con ciencia. Amén. ¿Cuántos quieren a partir de hoy convertirse en esas personas? Porque si en ese análisis de revisarnos descubrimos que no somos lo suficientemente inspiradores, le tengo buenas noticias. Dios es perdonador y está dispuesto a perdonarnos, y Él quiere que comencemos de nuevo, y en ese nuevo comienzo su Espíritu nos dará sabiduría. Amén. Lo que a los hijos de Bezaleel les perteneció, a nosotros también nos pertenece. También amamos a Dios. Entonces ese impacto también es para nosotros. Y ese espíritu de innovación y tecnología lleva a que haya desarrollo y mejora en la productividad. Nos lleva a esos desarrollos de sectores económicos y a mejorar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos creen que es así? Por esos tres elementos: sabiduría, prudencia y ciencia. Proverbios 3:16. Mire lo que dice la palabra. Parece mentira, pero la palabra habla cosas tan interesantes. ¿Qué dice? Largura de días. ¿Dónde? Levántela. Diga, yo he sido llamado a la longevidad, porque el Señor me da largura de días en mi mano derecha, pero en mi mano izquierda me da riquezas y honra. Porque hay gente en el mundo, en el sistema, que tiene riquezas, pero no tiene honra. Pero cuando nosotros trabajamos con sabiduría, prudencia y ciencia, Dios nos va a dar riquezas, pero con honra. No señalado, este defraudó a alguien, este estafó a alguien, hizo un negocio torcido, por eso tiene. No, para decir, son dineros bien habidos. Tiene riquezas porque Dios lo ha coronado de favores y misericordias. Amén. Entonces, muchos tenemos escombros emocionales, y esos escombros emocionales son los limitantes para el avance. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento han construido o han remodelado la casa? Oiga, aquí no pasa nada, ¿no? ¿Ninguno? ¿O cuántos han visto que otros remodelan la casa? Y cuando se pinta la casita, no es llegar y mandarle brocha, primero hay que lijar para que esa pintura se permee en la pared. ¿Es así o no es así? Amén. Pero cuando se lija, ¿qué pasa? Hay un polvillo, hermano, que inunda toda la casa y que se mete debajo de la cama, por debajo del colchón. Ese polvillo no se nota, pero está ahí. Y de pronto se hace un buen aseo, pero en la noche el aire sigue circulando y nos afecta la nariz. ¿Cuándo les ha pasado eso?
y al otro día amanecen con gripe, resfriados por el escombro que quedó, que no lo notamos, pero que está presente. ¿Es así o no es así, iglesia? Cuando hablamos de la vida, para aplicar la sabiduría, la prudencia y la ciencia, necesitamos primero hacer una reestructuración almática emocional. Y es allí donde se necesita que haya una limpieza profunda en nuestro ser. ¿Cuántos están dispuestos a que haya una limpieza de parte del Espíritu para nosotros? Amén. Y en esa limpieza profunda vamos a descubrir que cuando comencemos a escarbar en el alma, hay escombros emocionales. Y esos escombros emocionales no nos dejan fluir en una vida abundante. ¿Y por qué tenemos escombros emocionales? Porque en la historia de la vida hemos afrontado, queriendo o no queriendo, situaciones engorrosas, dañinas. Un papá gritón, un vecino peleón, una profesora que agarró la vara y nos dio el barazo, alguien que nos violó, alguien que abusó, alguien que robó, y todo eso comienza a marcar el corazón. Y allí se acumulan los famosos escombros emocionales. ¿Qué se debe hacer con un escombro, iglesia? ¿Qué se debe hacer? Limpiar. Y si no limpiamos, ¿qué pasa? Una casa allí, imagínense usted el cuarto, la cama aquí y los escombros ahí. Tenemos que limpiar. Porque esos escombros emocionales, de pronto usted se levanta de la cama, los escombros están ahí, se le olvidó que estaban los escombros, se va a prender el foco allá, pero antes de llegar allá, una uña se le levantó con un pedazo de ladrillo por ahí. ¿Es así o no es así? Así es nuestra vida emocional, iglesia. Tenemos muchos escombros dentro de nosotros. Y por eso se dañan las relaciones familiares. Por eso hay mucho conflicto en la familia, en la sociedad, en la esfera o el círculo de trabajo. Hay las envidias, hay el querer dañar al otro, el murmurar del otro. Todo eso es producto de escombros emocionales. ¿Y qué pasa, hermano? Por eso tenemos muchos problemas en la vida. Y cuando hay escombros emocionales, pensamos mal, no tenemos la habilidad para pensar bien. Procesamos mal una información, alguien nos trae una información, por no decir chisme, de alguien, y en lugar de darle el sentido correcto, de redireccionar esa información, nos asociamos para acrecentar el chisme. ¿Y por qué? Porque hay ¿qué? Escombros. Pero también interpretamos mal, hablamos mal, nos hacemos imágenes equivocadas, imágenes distorsionadas de la realidad. Y entonces vemos a un hermano hablando con un hermano en la esquina y son amantes. No se puede hablar con una persona porque ya son amantes. Pregunta, ¿allá son amantes o hay escombros en mi corazón que me hacen pensar que ellos son amantes? Entonces, tenemos, por los escombros emocionales, tenemos una visión distorsionada y una mente distorsionada. Y cuando la visión es distorsionada y la mente es distorsionada, los resultados son distorsionados. Y entonces las cosas no salen como queremos. Las cosas salen de otra manera. Y no es porque las cosas salgan así, es porque nosotros tenemos una interpretación equivocada, una visión equivocada, una mente equivocada de la realidad. Y eso es producto de toda la basura emocional que almacenamos en nuestro corazón. Entonces, ¿qué hago con esa basura? Hay que sacarla cuando pase por el día de basura. No hay que dejarla en nosotros, porque la basura, cuando hay basura, residuos de comida, ¿qué pasa? Se pudre, huele mal, y el ambiente de la casa se vuelve fétido.
putrefacción ahí en la casa. ¿Estamos aquí? Amén. Por eso hay que limpiar eso. Y para limpiarlo, los que lo limpian son los que apelan a la sabiduría, a la prudencia, y los que aplican la ciencia del cielo para una limpieza profunda del corazón. Amén. 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 Eso impide que la vida sea productiva porque todo está distorsionado. Pero la Biblia dice que la sabiduría está a disposición de la mano derecha. La Biblia dice que las riquezas y la honra están a disposición de la mano izquierda. Son accesibles. Pero necesitamos trabajar con sabiduría, prudencia y ciencia. Hermano, ¿cuántos han oído hablar de Isaac? De la Biblia. No el vecino por acá, no, de la Biblia. ¿Cuántos han oído hablar de Isaac? ¿Quién era Isaac? Hijo de Abraham y papá de Jacob. Pero vamos a mirar a Isaac. Génesis capítulo 26, verso 1. Observe esto que es importante. Génesis 26, 1. ¿Qué dice? Y hubo hambre en la tierra después de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, su padre. ¿Y qué hizo? Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Atendé a esto. ¿Cuántas hambres dice que hubo? Dos. Isaac tiene que afrontar dos hambres, pero en dos posiciones. La primera la hace en posición de hijo. La primera hambre que hubo en los días de Abraham, su padre. Hermanos, en posición de hijos, cuando hay escasez o no hay escasez, no hay problema porque papá resuelve. ¿Es así o no es así? A la final el muchachito solo dice tengo hambre y papá y mamá miren cómo hacen. El hambre en posición de hijo no hay problema. Pero Isaac vive el hambre en posición de hijo. Pero ahora me habla que tuvo que afrontarla en posición de esposo. Posición de hijo a posición de esposo es otra cosa. Porque ahora como esposo él tiene que proveer. No es papá tengo hambre y ya, sírvame. No. Ahora es yo tengo que proveerle a los que me digan tengo hambre. ¿Aló? Y cuando ya uno está en esa posición, no hay trabajo, me mandaron sacando, se acabó el recurso que había, no sé qué hacer. Lo primero que se le ocurre al ser humano, desde Isaac hasta hoy, es lo mismo. Me voy para España. Me voy para el río Panda. En Ibarra la cosa está complicada. Me voy. ¿Es así o no es así? Cada que la cosa aprieta, lo primero que piensa la persona es me voy para los aunque Don Trump los está sacando, pero por la trocha me le meto. Porque en Estados Unidos hay montones de billetes botados en la vida. Eso es lo que uno cree. Y el hambre lo hace pensar así, que aquí no hay y que allá está botada la plata en el camino. Alguna vez un pastorcito se fue para España que porque allá había plata por montón, se conseguía, se recogía por montón. Aterrizó el avión, se bajó y había una maleta con billetes ahí. Y un compañero le dice, no, vengo cansado, mañana recojo. Porque le habían dicho que allá es sobreabunda la plata. Y a veces nos pasa así, nos recogemos en el momento pensando que la cosa va a seguir fluyendo. Pero el punto es que cuando hay hambre uno quiere irse. Isaac pensó en irse, pero pensó en irse donde los enemigos, los filisteos. Y usted sabe lo que eran los filisteos, enemigos acérrimos de Israel. Eran fuertes en batallas. Y allá se fue Isaac a solucionar el problema del hambre.
Pero hay algo interesante. Isaac amaba a Dios. Abraham amaba a Dios. Y Abraham inspiró a Isaac a amar a Dios. Y aunque él está en hambre, ¿cuántos creen que a los que aman a Dios también llega el hambre? También nos llega el hambre en algún momento. Pero en esos momentos de escasez a los hijos de Dios, Dios quiere que aprendamos a verlo mover en las cosas que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, pero que ya están preparadas para él. Isaac amaba a Dios y se fue al pueblo enemigo. Y en el pueblo enemigo, verso 12, miren lo que pasó. Ven lo que pasó en el pueblo de los enemigos, en tierra en momento de hambre. ¿Qué pasó? Sembró Isaac en aquella tierra. ¿Y qué pasó? Cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Levante la mano y diga: yo me proyecto al 2026, que será mi año donde Dios me va a bendecir y donde voy a cosechar al 100 por 1. Aleluya. ¿Y qué más pasó? Sigamos leyendo, verso 13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿En qué tiempo y en qué año? No, ¿en qué tiempo, en qué año y en qué condición? En el tiempo del hambre. ¿Cuántos creen que en el tiempo de la escasez y del hambre es donde Dios puede abrir el cielo? Porque es donde Él quiere hacer que las cosas que no hemos visto, que las cosas que no hemos oído, se materialicen. ¿Amén? Es posible. Pero estoy hablando de lo tercero, que se llama la ciencia. ¿Cómo fue prosperado en territorio enemigo? ¿Saben cómo? Usando la ciencia. Y de pronto usted me va a decir: ¿de qué ciencia? ¿Acaso ya había algún iPhone por allá? Usted sabe que todo el tiempo ha existido la ciencia. Por supuesto, no la era digital como la que estamos viviendo nosotros, pero todo el tiempo la ciencia o el mundo está evolucionando. Para nosotros hoy es común que se elabore ladrillo con las manos y que del barro se haga ladrillo, se cosa o se cueza, no sé cómo se dice, en el horno y se convierta en una pared. Para nosotros es normal, pero en un tiempo antiguo eso fue ciencia, eso fue revolucionario, porque no existía tal cosa. Se hacían las paredes de otra manera, y cuando apareció el ladrillo fue el escándalo del mundo. La ciencia evolucionó. Resulta que cuando Abraham estuvo, los enemigos, llamados ¿cómo? Si me están siguiendo, ¿cómo se llamaban? Los filisteos. Abraham había abierto pozos para sacar aguas, para poder regar, porque sufrían de agua de riego. Y por eso no podían producir, porque no tenían agua. Y entonces Abraham había abierto pozos, pero los filisteos le cerraron los pozos. Y ahora viene Isaac y comienza, número 1, ciencia, para volver a descubrir dónde están los pozos. Y dice: y abrió un pozo, y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, y no hubo agua. Pero después se movió a otro lugar y volvió a abrir otro pozo y tampoco encontró agua. Pero allí encontramos algo que se llama resiliencia. Volvió a intentarlo la tercera vez, perseveró. Con la ciencia volvió a abrir otro pozo, y dice la palabra: y brotaron aguas vivas. Y de esas aguas vivas pudo regar el cultivo, y por eso cosechó aquel año 100 por 1. Amén. Porque trabajó en la ciencia, en el conocimiento de cómo se debe trabajar la tierra. Pero encontramos al otro hijo. ¿Cómo se llamaba? Al otro no, al hijo de Isaac. Isaac era el hijo de Abraham, pero ahora Isaac tiene un hijo. ¿Cómo se llama? Jacob. Y este famoso Jacob también apeló a la ciencia.
Y este famoso Jacob solo se ganaba el salario básico. Y siendo un salario básico, sin estudiar en ninguna parte, este hombre tuvo la habilidad de cambiar la genética en los animales. Desde ese tiempo. Génesis capítulo 30, verso 41 al 43. ¿Cuántos quieren que Dios les dé ciencia? Amén. Yo soy un convencido que Dios da ciencia sin necesidad de ir a la universidad. La mejor ciencia es la de Dios, porque Él sabe cómo funcionan todas las cosas. ¿Qué dice la palabra? Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Sigamos. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Dígale al que está al lado suyo, eso es ciencia, sabiduría, conocimiento de cómo operar en un oficio. ¿Qué dice? ¿Y las más débiles para quién eran? Para Labán. ¿Y las más fuertes para Jacob? ¿Y qué pasó al aplicar esa ciencia a Jacob? Quiero que usted sea el que me lo lea. ¿Qué le pasó a Jacob? Consecuencia de eso, ¿cuál fue? Se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervos y camellos y asnos. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene para los que le aman. Pero yo estoy planteando el orden de la vida abundante: sabiduría, prudencia y ciencia. Pero debemos entender que en ese orden hay un ciclo el cual nosotros no debemos romper. Ya voy a terminar porque algunos ya tienen sueño y me están llamando. Ya vamos a terminar. Oseas capítulo 2, verso 21 al 22. Toque al que está al lado suyo y dígale: aprendamos el ciclo de la productividad. ¿Qué dice? En aquel tiempo responderé. ¿Dice quién? Jehová. ¿Quién es el que dice? Jehová. ¿Y qué es lo que Jehová va a hacer? Responder. ¿Pero qué va a responder? Yo responderé a los cielos. Cuando habla de los cielos, es la parte alta de nosotros, pero bajo el trono de Dios. Y de los cielos es donde desciende la lluvia. Y la Biblia dice: yo envío la lluvia temprana y tardía. Lo que el Señor está diciendo: yo voy a responder la necesidad de la tierra para poder producir. Y voy a enviarla el agua. Jehová responde a los cielos, perdón, no me quiten todavía. Responde a los cielos responderán a la tierra responderá al vino, al aceite, al trigo, al vino y al aceite. Y ellos, ¿quiénes son ellos? El vino, el trigo y el aceite responderán a Jezreel. ¿Y quién es Jezreel? Tiene que estar al lado suyo un hombre. ¿Está viendo eso? Dios responde a los cielos responden a la tierra responde a la semilla, del trigo, del vino, del aceite, y eso le responden al hombre para que se pueda mantener, pero el hombre tiene que responderle a Dios para que vuelva a regresar el ciclo. ¿Correcto? Es una rueda que está girando. Pero ¿qué pasa si nosotros le cortamos a una rueda un pedacito? ¿Qué pasa? Ya no puede girar por sí sola. Va a necesitar algo que la esté alando. Y aunque la ale, esa falta del pedazo va a provocar una fricción o algo que trabaja pero de mala manera, no se camina de la misma manera, hay fallas. Si le ponemos una llanta torcida a un carro, solo torcida a un carro, va a dañar el eje, va a provocar daños, estragos en el vehículo. No se puede rodar a la misma velocidad, porque cuando se quiere imprimir velocidad
se va a mover, va a desestabilizar y puede haber un accidente. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces el punto está en que hay un ciclo del orden de Dios que dejó establecido para que las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, se puedan manifestar, ojo, en los que le aman. Porque aquí hay un problema. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Y ahora hago otra pregunta, pero conecte el cerebro antes de funcionar la lengua. ¿Usted ama a Dios o ama lo que Dios te da? Quiero que hagamos ese análisis exhaustivo en nosotros. ¿Realmente amamos a Dios o amamos lo que Dios nos da? Porque nos encanta que Dios nos dé salvación, que Dios nos dé perdón, que Dios nos dé comida, que Dios nos dé salud, que Dios nos dé vida. Eso lo amamos y las oraciones están ocupadas solo para pedirle lo que Él da. Y solo le pido, examine y evalúe su oración. Si oras 20 minutos, ¿cuántos de esos minutos son para declararle el amor a Dios y cuántos de esos minutos es para pedirle lo que Él da? Y ahí usted va a notar si lo ama o ama lo que Él da. ¿Estamos claros? Después de esa explicación le vamos a preguntar, ¿usted ama a Dios o las cosas que Él da? Dígale que está al lado suyo, ay, ay, ay. Ay, ay. Ese es el problema. Que las cosas que ojo no ha visto ni han subido no son para los que aman las cosas, son para los que aman a Dios. Y ojo, eso es una ciencia espiritual. Sabiduría, prudencia y ciencia. Es una ciencia espiritual que los científicos naturales no conocen, que los profesionales no conocen, a menos que estén conectados con la revelación de la palabra. Amén. ¿Cuántos están comprendiendo el mensaje? Amén. Así que vamos a ofrendar en esta noche y vamos a responderle a Dios. Él ya responde a los cielos responden a la tierra responde a la semilla responde al hombre, pero ahora Dios quiere que respondamos a Él para que la rueda siga girando y no haya anomalía, y entonces se abran las puertas de los cielos y derrame bendición hasta que sobre y abunde. ¿Estamos claros? Vamos a ofrendar. ¿Está bien o no está mal? Vamos a ofrendar. ¿Sí? Vamos a hacerlo, hermano. Respondamos a lo que dice la palabra. Si a nosotros nos va bien en la vida es porque Dios responde. Amén. Y le tengo buenas noticias, Él sigue respondiendo, no solo a Israel, sigue respondiéndonos a nosotros. Por un momento vamos a orar, iglesia. Yo no sé si fue comprensivo con el mensaje de esta noche. Amén. Señor y Dios, Padre bueno del cielo y de la tierra, tu palabra siempre trae edificación a nuestra vida. Por eso cada día queremos llenarnos de ti, porque ella nos bendice, porque ella es saludable para nosotros. Y cada día, Señor, queremos honrarte. Como lo demanda la palabra, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Señor, ayúdanos a que el corazón nuestro no solo quiera las bendiciones, sino quiera el dador de las bendiciones. Señor, que no nos comportemos como el hijo pródigo, que solo quería la herencia del papá, pero no quería vivir con el papá. Señor, ayúdanos, porque quizás muchas veces pedimos que nos des para malgastar como el hijo pródigo, para hacer cosas que aún te ofenden a ti. Ayúdanos a volver el corazón a ti.
que no nos volvamos a las dádivas, sino a ti. Porque tú eres poderoso para hacer que todo sobreabunde a favor de nosotros. Ayúdanos a tener una capacidad y una habilidad espiritual en fe, de concebir, de convencernos, de tener esperanza que tú eres Dios que soluciona a nuestras necesidades. Aquí estamos, Señor. Te pedimos perdón en esta noche por las veces que hemos actuado sin sabiduría, con imprudencia y sin ciencia.